Bueno, pues muchas gracias a todos y muchas gracias por la invitación a nuestra oficina, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Pues antes que todo, pues mandarle un muy cordial saludo a todos los demás panelistas y a las personas que ya me han antecedido pues el día de hoy. Básicamente quisiera hacer una presentación que se enfoque un poco, digamos, en lo que son los estándares internacionales en materia de prevención y lucha contra el lavado de activos desde una perspectiva, pues, de Naciones Unidas y de otros organismos internacionales, y empezando un poquito, pues, con las definiciones que todo el mundo, pues, de alguna forma, pues, ha tocado, pues, el día de hoy. Um, Primero, cuando hablamos pues de medición de la efectividad de los sistemas y de las políticas, pues hablamos, cuando hablamos de política pública, pues de los lineamientos principales para abordar, digamos, lo que son las amenazas vinculadas al lavado de activos. O sea que la política es la que fija los objetivos del sistema. En cuanto al sistema, si lo definimos, o sea, estamos hablando del conjunto de actores, o sea, ya sea privados, ya sean públicos, pero también de las herramientas, de los reglamentos y muy importante también de las coordinaciones entre todos estos actores en el diseño y la implementación, digamos, de todos los procesos de prevención, detección, investigación, judicialización de casos de lavado de activos. Um, en el contexto, entonces, del lavado, de la lucha contra el lavado de activos, cuando estamos hablando, entonces, de lo que son, lo que es la prevención, la medición, pues, de la efectividad de los sistemas nacionales de antilavados, pues estamos hablando de la medida en que el Estado, los actores, están cumpliendo con los objetivos de esta política, o bien en parte o en su totalidad. O sea, eso con toda una serie de acciones, ¿no? Que pueden ser la aplicación de los programas de la ley, la supervisión de la actividad de inteligencia financiera que acabamos de hablar con la UIAF, las políticas también en materia de prevención a nivel nacional o a nivel de los distintos sectores. Entonces, básicamente, pues la política para que sea implementada, pues requiere claramente de toda una serie de medidas concretas que se vayan desarrollando desde el sector público, también desde el sector privado y ajustándose a las especificidades de cada sector, que bien sea el sector de juegos, el sector de seguros, el sector, eh, el sector financiero, por ejemplo. Cuando hablamos pues de la medición a nivel internacional de la efectividad de los sistemas nacionales antilavado, pues podemos destacar una serie de condiciones o de elementos fundamentales. Entonces, primero tiene que haber una identificación, una evaluación, una comprensión a nivel nacional de los riesgos en materia de lavado. Segundo, también tiene que existir una cooperación a nivel internacional, ¿no? Incluyendo el tema de cooperación judicial recíproca para el intercambio de información y que este intercambio sea claramente pues, constructivo, oportuno y proactivo también. Tercero, pues que haya también la existencia de mecanismos de supervisión bien establecido, bien sea la UIAF o como lo estaba mencionando anteriormente, pues entidades de supervisión, superintendencias, intendencias a nivel de cada sector pertinente. Y estos entes de supervisión tienen que tener una relación muy fluida con los sujetos obligados. En este caso, pues estaríamos hablando pues de las instituciones financieras y todos lo que son los actores no financieros que poco a poco, a medida que han pasado los años, pues se ha estado incorporando como sujetos obligados por los riesgos, por la vulnerabilidad y la exposición al riesgo de lavado. Eh, Otro elemento fundamental, importante, es que el sistema pues, nacional de lavado impida que se pueda aprovechar de las personas jurídicas a nivel nacional para el lavado de activos. Si seguimos pues, con estos requisitos principales, tiene que existir también un sistema nacional de información, que recopile información, que permita pues, canalizar inteligencia financiera para dos propósitos, pues digamos, por un lado, pues seguir fortaleciendo el sistema en el tiempo
Y por otro lado, y aspecto clave que acabamos de ver también con el director de la UIAF, que es el apoyo a las investigaciones penales en materia de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Otro tema, pues, es que este sistema efectivo sea un sistema donde se pueda y se investiguen el lavado de activos, incluyendo los autores y partícipes, y que existan, pues, en el Código Penal especialmente, pues, sanciones eficaces, proporcionales y disuasivas. Y finalmente, que los bienes que resulten, pues, del lavado, que sean usados, obtenidos en el contexto del lavado, sean decomisados, y que las personas naturales, jurídicas, pues relacionadas, se les impida pues recaudar, trasladar, utilizar los fondos y abusar de organizaciones sin fines de lucro. Un aspecto creo que es fundamental y definitivamente eso lo ha enfatizado muchas de las evaluaciones en el contexto de distintos organismos internacionales, es el tema pues, de la coordinación. Una coordinación que se haga mediante una autoridad o un mecanismo nacional que sea responsable de las políticas, que las revise, que las monitoree y que proponga mejorías cuando sea necesario. Las metodologías internacionales de evaluación de los sistemas nacionales de antilavado, pues básicamente tratan de medir el grado en que cada uno de los componentes o la totalidad del sistema está cumpliendo con los objetivos establecidos pues, por la política y de acuerdo a los estándares internacionales. Entonces, eso se hace, como todos lo sabemos, pues mediante pues, revisión documental, reglamentación, documentos de políticas y también visitas in situ que se haga en los países bajo examen. Si pasamos a la siguiente, perdón. Al siguiente slide. Para mayor facilidad, digamos que podemos resumir las principales características de efectividad en tres resultados intermedios de acuerdo al GAFI. Entonces, primero tenemos al centro pues, de estos criterios de efectividad el tema de la coordinación y la cooperación, tanto a nivel nacional o internacional para mitigar y luchar contra el lavado de activos. Segundo, pues tenemos pues, la necesidad de tener mecanismos eficaces para la detección de posibles acciones de delito y el reporte de estos delitos. Y tercero, que exista también pues, mecanismos eficaces para identificar, desmantelar organizaciones criminales que están detrás de las amenazas de lavado de activos, que se puedan identificar los autores o partícipes y que se les pueda privar también de sus ganancias con la aplicación de las políticas en materia de prevención y lucha contra el lavado. Ahora si tomamos el ejemplo justamente de América Latina y un poco cómo ha sido la evolución de estos mecanismos, de estas evaluaciones que se han conducido, que se han llevado a cabo sobre estos países en los últimos años, pues notamos que la mayoría de esos países han tenido un seguimiento intensificado, en el sentido de que sí se han identificado bastante fallas, y que en este contexto de estas evaluaciones pues se han determinado una serie de recomendaciones y se han identificado pues acciones priorizadas para limitar, mitigar los riesgos de lavado de activos. Creo que hay un tema que podemos mencionar, que es el tema de la calificación que resulta de estas evaluaciones. O sea que no es evidentemente el hecho de que un país tenga una calificación alta en relación con un nivel alto de efectividad en el contexto de una evaluación, que podamos deducir de que se van desapareciendo todos los riesgos de lavado de activos. En la medida en que los riesgos son cambiantes, se van identificando también tipologías nuevas, en la medida en que los criminales pues siempre tienen mucho espíritu de innovación en este tipo de temas.
Uh, para ilustrar un poco lo que estoy diciendo, creo que podemos tomar, por ejemplo, el caso muy reciente de este caso que involucró a Isabel dos Santos, que es la hija del expresidente de Angola, um, y el cual está siendo investigado en un caso muy grande, digamos, de lavado en relación con casos de corrupción, de fraude en este país, que ha involucrado a casi más de 400 empresas fantasmas en 41 jurisdicciones. Y si revisamos un poco más al detalle, pues estas operaciones de lavado, pues nos damos cuenta de que la mayoría, una gran parte de estos movimientos ilegales, mediante esta red empresarial, se ha realizado en países que estaban que estaban muy bien evaluados en cuanto a efectividad. Lo que significa que, como lo estaba mencionando, que el riesgo existe para todos los países y que cada país siempre tiene que ir detectando las nuevas amenazas, desarrollando nuevos mecanismos de monitoreo, de evaluación de riesgos y fortalecer pues los sectores obligados. Para finalizar mi intervención, pues me gustaría concluir con un elemento importante que son las necesidades, pues las acciones claves, digamos, para tener un sistema nacional antilavado que sea lo más fuerte posible. Por un lado, a nivel del gobierno, existe pues claramente para tener una efectividad de los sistemas antilavado a nivel nacional, la necesidad de tener una voluntad política, un compromiso político alto como un elemento estructural, digamos, del sistema antilavado. O sea, que eso incluya pues un sentido alto en materia de responsabilidad, de integridad y transparencia. Segundo, pues en cuanto a los entes de control que supervisan los distintos sectores financieros o no financieros, existe la necesidad de que esos entes de control pues siempre vayan perfeccionando también la normativa a nivel nacional, que facilite una supervisión efectiva y que se implemente pues siempre un enfoque basado en riesgo por parte de los sujetos obligados. Y finalmente, en cuanto a los sujetos obligados, esos son claves en cuanto a los resultados, en la medida en que esos tienen que contar con políticas, controles, procedimientos que permitan manejar los riesgos. Estos sujetos obligados tienen que estar monitoreando estas medidas de manera constante y tienen que adoptar también medidas intensificadas para gestionar, mitigar los riesgos cuando se identifiquen riesgos mayores. Creo que con eso pues me quedaría ahí. No sé si me excedí de los 10 minutos, pues tratando ahí, pues creo que traté de darles como unos lineamientos muy generales pues de lo que se considera como criterios fundamentales para la medición de la efectividad de los sistemas antilavado pues a nivel internacional. Pues, muchas gracias.